Sean ustedes bienvenidos a mi espacio Ley de Atracción Universal. En este video quiero tocar un tema muy interesante con todos ustedes y es el tema de la dimensión o el espacio espiritual en el cual se adquiere el conocimiento. Grandes hombres a través de la historia nos han mostrado de una u otra manera sus grandes avances y cómo ellos han podido revolucionar el mundo a través de sus ideas y de su pensamiento. Hay un plano del cual se ha hablado mucho a través de los años y es el plano o la dimensión de la mente universal o de los registros acásicos. Los registros acásicos son una memoria de la existencia, son un espacio multidimensional donde se guardan todos y cada uno de los actos que el hombre o que el ser humano como especie y como individuo allí quedan registrados, las experiencias del alma, incluyendo para aquellas personas que creen en la reencarnación y creen en las vidas pasadas. Como tal, según los estudiosos de esta dimensión y de este plano espiritual, hay muchas personas que afirman que existe, pero otras pues dudan de su existencia, como todo. Hablan de que en esta dimensión o el término acásico proviene y es perteneciente del antiguo sánscrito de la India, que quiere decir éter o espacio de energía cósmica donde se transporta el sonido, la luz y la vida. A través de numerosos años y de numerosas personas que de una u otra manera han indagado y han experimentado sobre este plano espiritual o sobre este estado superlativo de la conciencia, donde dicen que es un plano, que es un lugar atemporal, quiere decir de que está más allá del tiempo y del mismo espacio, donde se encuentra registrado el conocimiento perpetuo. De una u otra forma, todo lo que existe, todo lo que existió y todo lo que existirá se encuentra en esta dimensión. Para los rishis o sabios hindúes y de otras antiguas civilizaciones, ellos hablaban de este plano espiritual y lo hablaban como la fuente eterna de la misma sabiduría, donde no hay limitaciones, donde cualquier ser humano puede acceder. Lógicamente, hay unos seres humanos que nacen con esta propiedad, ¿sí? Nacen como con esta facultad o esta habilidad de poder ingresar a este plano o dimensión acásica. Allí se encuentra la información. En este video, ¿qué queremos nosotros hacer? Queremos compartir, ¿sí?, la información de este plano espiritual que se conoce como el Akas o los registros acásicos, y queremos de que tú tomes la decisión realmente si crees que existe o no existe, porque en definitiva a través de la experiencia y de la comprobación es que nosotros experimentamos las diferentes teorías. Si las teorías llegan a ser comprobadas, pues dejan de ser teorías y se convierten en una ley o se convierten en una realidad. Hablando de este término, muchísimas personas, tanto personas destacadas en el campo científico como personas también destacadas en el campo espiritual, han hablado de esta dimensión acásica de una u otra forma. Uno de los personajes más ilustres de la ciencia, con mucho reconocimiento, el científico físico Albert Einstein, habló sobre la dimensión acásica. En muchos de sus aportes sobre la física teórica, él mencionaba y le intrigaba de esta dimensión, ya que muchas de sus teorías o de sus pensamientos llegaban, por así decirlo, de la nada, y esto le originaba ese cuestionamiento. Él quería saber si realmente esta dimensión o este plano espiritual o un plano superlativo de la conciencia que se conoce como el plano acásico o el Akas, de una u otra manera existe. Él encontró una particularidad y una singularidad entre las dimensiones, ¿sí? Esto se vino comprobando. Él pensaba de que había un vacío dentro de ellas.
A través del paso del tiempo y de la comprobación científica se pudo llegar a entender que este espacio vacío no es un espacio como tal vacío, es un espacio que se encuentra interconectado en todos y en cada uno de los estados de la materia y de la dimensión como tal. Es tan grande que se encuentra comunicado los átomos, las partículas, las células, el pensamiento, en todos y cada uno de los aspectos. Es como si esta información saltara a nivel cuántico de una a otra persona como tal. Ese plano que Albert Einstein creía que estaba vacío, no lo estaba. Y muchos aseguran que este plano, donde todo se conecta de forma universal, aseguran de que es lo que se conoce como los registros acásicos, la mente universal, la dimensión del conocimiento, entre otros grandes nombres que le exaltan. Él una vez dijo: todo lo que puedas imaginar puede llegar a ser real. Otra persona que destacó muchísimo en el campo de la ciencia, en especial en el campo de las matemáticas, fue un personaje de la India, nacido en el año 1889, si no estoy mal. Su nombre es Ramanujan, de origen hindú. Él no contó como tal en sus inicios con una educación universitaria. Siempre destacó en el campo de la matemática. En muchas ocasiones perdió el examen de admisión a una universidad. Este personaje pasó por muchísimas dificultades, entre ellos una extrema pobreza. De una u otra manera, este personaje se dice de que fue uno o es el matemático más grande del siglo XX. Lo más curioso de Ramanujan, él murió en el año de 1920. Lo más curioso de Ramanujan es lo siguiente: es que él desarrolló toda esta cantidad de teoremas, ¿sí? De algoritmos, de problemas matemáticos que en algún momento la humanidad o los científicos de esa época creían imposible. Él los desarrolló sin conocimiento alguno. Siempre exaltó y se caracterizó por investigar todo acerca de los decimales del pi como tal. En muchas ocasiones le preguntaron por qué la matemática o este conocimiento, el cual envuelve toda la creación misma, ya que sabemos que todo se compone de las matemáticas y de los números como tal. Gracias al estudio de los números y de las matemáticas es que podemos encontrar hoy en día el avance tecnológico a nivel de las computadoras, a nivel de los celulares, a nivel de todo. Todo es matemática. El universo se rige por las matemáticas. Este personaje, a pesar de que no contó, valga la redundancia, con una educación de forma inicial universitaria, porque en los exámenes de admisión como tal no destacó, pues esto le impidió pues recibir una educación universitaria. Ramanujan siempre destacó en numerosas ocasiones de que aquel conocimiento que fluía de forma tan natural en él, que era la matemática, y que lo hizo de una u otra manera resaltar y cuestionar a muchos de los que eran determinados en ese tiempo como genios matemáticos. Él decía que ese conocimiento llegaba a él a través de los sueños, a través del descanso. Aquello que le comunicaba y le traspasaba estas enseñanzas, las cuales fueron revolucionarias para su época, era la diosa Namayiri, que era la encargada de custodiar su hogar. De acuerdo pues a la doctrina que se vive en la India y a sus raíces hindúes, él siempre creyó de que muchos de estos conocimientos fueron traspasados a él a través de esta diosa. ¿Por qué comentamos aquí la historia de Ramanujan como tal? Este personaje, este matemático brillante del siglo XX, pudo haber accedido a esta dimensión del conocimiento eterno, o lo que se conocen como los registros acásicos, ¿sí?
o también como se conoce como la mente universal, la cual se alimenta día tras día, momento tras momento, de cada uno de los pensamientos, ideas y acciones que hacen los seres humanos, o como han llegado a teorizar algunos expertos en el campo ocultista o en el campo esotérico, que todos los seres que puedan existir en la creación misma del universo pueden estar conectados a este plano acásico. Las ideas, los pensamientos que llegan a la persona y que el cerebro de una u otra manera recibe como si fuera un receptor e influye en nuestro subconsciente y en nuestros mismos pensamientos para que surjan esas ideas innovadoras que en un determinado momento y en una determinada época pueden llegar a revolucionar a la humanidad o a la sociedad de esta época. Otro de los científicos exaltados, de los cuales se refirió de una u otra forma a este plano espiritual o superlativo de conciencia, fue Nikola Tesla, una de las mentes más brillantes de toda la historia, en su momento opacado por la sombra de este personaje, Thomas Edison, pero que de una u otra forma el tiempo y la historia se ha encargado de devolverle lo que en algún momento él pudo aportar al mundo y que luchó contra todo para poder de una u otra forma mostrar su conocimiento, mostrar sus ideas y poderlas hacer realidad. Nikola Tesla, él decía que en el momento en el que la ciencia comenzara a estudiar los fenómenos que no son físicos, en ese mismo momento la ciencia lograría un avance en una década, lo que podría lograr desde que se originó como tal la ciencia. Ese personaje, Nikola Tesla, él siempre tuvo unos pensamientos muy interesantes. Él creía que recibía mensajes, información, conocimiento de otros seres, de otras civilizaciones que se encontraban en un diferente tiempo y espacio y le comunicaban sus ideas. Él también mencionaba que muchas de las ideas revolucionarias que hoy en día podemos ver en el avance tecnológico que ha tenido el mundo a medida de que fueron empleando su conocimiento, llegaron a él a través de sueños, a través de visiones. ¿Pudo Nikola Tesla en algún momento haber podido comunicarse o tener una conexión espiritual con este plano que se conoce como el Akas o los registros acásicos o la mente universal? Se encuentra omnipresente e inobservable para el ojo humano, pero que todos los seres humanos o que todos los seres vivientes pueden acceder a ella, donde surgen los pensamientos y las ideas más brillantes. Nikola Tesla siempre expresó de que su conocimiento no era propio de este mundo y de que provenía para él de las estrellas, pero pudo, como repetimos anteriormente, Nikola Tesla haber accedido a estos registros acásicos. Las antiguas civilizaciones, los antiguos pueblos hablaban de esa fuente inagotable de conocimiento que podían acceder los seres humanos y que todo lo conectaba, que allí mismo quedaba registrado cada idea, cada pensamiento, cada acción del ser humano o de la alma o del espíritu que él tuviese. Han habido grandes también científicos, como lo ha sido el creador de Apple, Steve Jobs, una de las personas más brillantes del último tiempo y que a través de su conocimiento revolucionó los sistemas que hoy en día conocemos y estableció una de las marcas más importantes en dispositivos electrónicos y celulares como lo es Apple. Él decía que encontraba la inspiración para poder modificar, crear, innovar a través de la meditación. Él hacía retiros espirituales pero poco convencionales, en los cuales estos retiros espirituales los hacía a templos budistas,
del budismo zen y entraba en periodos de meditación, de relajación, donde a través de estas hermosas e increíbles enseñanzas lo que buscan de una u otra forma es poder tranquilizar nuestra alma y poder apartarla de nuestro cuerpo, pudiéndonos conectar con esa mente universal, con ese todo, con aquella dimensión que todo lo conoce, que conoce el origen de cada una de las cosas que existen, han existido y existirán. Pudo Steve Jobs conectarse a través de la meditación y a través de estas prácticas que lo que buscan es elevar nuestra conciencia y que nuestro cerebro ejerza un campo magnético a través de la activación de diferentes partes de él mismo para conectarse con este plano espiritual que se conoce como el Akas o los registros acásicos. Lo que sí sabemos es que a través de la inspiración que lograba en estas sesiones prolongadas de meditación, de relajación, de reencontrarse consigo mismo, según las creencias que pudo haber tenido Steve Jobs, pudo encontrar el equilibrio y pudo desarrollar lo que fueron sus ideas, sus pensamientos y ayudaron a la evolución del mundo que hoy conocemos. Encontramos también a uno de los videntes más increíbles que han habido en la historia. Pasamos ya del campo de la ciencia al campo del esoterismo o de la espiritualidad o de aquellos personajes que han exaltado y afirman de que existe esta dimensión que nos dota de iluminación, de conocimiento, de entendimiento y de aquella información que aún no se conoce, pero que se encuentra disponible para aquellas personas que puedan acceder a ella a través de la autoobservación, del autodescubrimiento, de la meditación, de la relajación y de introducirnos a nuestro propio ser interno. Edgar Cayce, él menciona y habla algo muy interesante acerca de los registros acásicos. Él comparaba los registros acásicos como si fueran el almacenamiento o como si fueran una gran supercomputadora de su época de almacenamiento relativamente gigantesco. Otra de las personas que habló de la dimensión o el plano acásico, por así decirlo, o mente universal, donde se encuentra toda la información o se recolecta toda la información que las personas piensan a diario, que hacen en diferentes momentos de su vida o de las diferentes encarnaciones, fue Elena Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky, mística y fundadora, y una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, habla de este plano. Ella habla del plano Akas como tal, del plano etérico. Dice que es un plano que está compuesto de un elemento. Ella lo llamaba la quinta esencia, que esta quinta esencia componía todo lo que existe, la materia, inclusive estados de energía psíquico o espiritual. Ella misma decía de que dentro de este material se encontraba el mismísimo germen de la creación universal. Ella veía a través de sus estudios, de sus descubrimientos, Madame Blavatsky afirmaba de que este conocimiento se adquiere a través de largas y extendidas jornadas de meditación, de prácticas en las cuales se pueden llegar a tener estados alterados o superlativos de conciencia, de que todos los actos del ser humano van quedando registrados, de que el universo es como si fuera un gran cerebro que acumula y acumula y acumula una información como tal. Esta información se comparte de organismo en organismo y que a través de estas prácticas o estados superlativos de conciencia, el ser humano o el hombre puede acceder a esta información para su beneficio y poder tener un desarrollo físico y espiritual. Para culminar, queremos terminar, valga la redundancia, con uno de los personajes más influyentes en el campo esotérico del siglo XX, y es también conocido como Víctor Manuel Gómez o Samael Aun Weor, fundador de lo que se conoce hoy en día como el movimiento gnóstico o el movimiento
que influye a la persona a autodescubrirse a sí mismo. El Samael Aumbeor o Víctor Manuel Gómez, él escribió bastantes obras, escribió más de 75 libros en los cuales pues mencionaba todas sus enseñanzas y los aportes que hacían grandes personajes de este campo, que invitan a la persona a indagar no sobre lo exterior, sino sobre el interior de cada persona. Así como Hermes Trismegisto en una de sus frases célebres decía que así como es arriba, es abajo, y así como es adentro, es afuera. Él decía, Samael Aumbeor, de que a través de autodescubrirnos y autoanalizarnos, nosotros podíamos acceder a esta dimensión o este plano acásico o este plano espiritual en el cual se encontraba registrada todas y cada una de las vidas, porque es uno de los exponentes y expositores de que existe la reencarnación a través del movimiento gnóstico. Y de una u otra forma decía de que todo lo que nos ocurre a nosotros en esta vida es el reflejo de una vida o de una encarnación anterior. Samael Aumbeor menciona también de que el ser humano, a través del despertar de la conciencia y a través de dejar de un lado los apegos por lo material o por los sistemas que atrapan a nuestra conciencia, se podían llegar a penetrar en esta dimensión superlativa o este estado alterado de conciencia, e inclusive podría modificarse la vida de la persona a través de solo tener conciencia, a través de no ser víctima de los eventos, a través de tener un autocontrol sobre nosotros mismos y sobre los instintos que tiene el ser humano y que se encuentran en el subconsciente. Él mencionaba de que estos registros acásicos se pueden acceder a través del vacío iluminador, a través de extensiones, de prácticas que inclusive en muchos de sus libros menciona. Samael Aumbeor afirmaba de que la persona, al conocer y poder indagar sobre estos libros o sobre este plano acásico que registra todos y cada uno de los actos, pensamientos, sentimientos, emociones que tiene el ser humano a través de la encarnación o de varias encarnaciones, así como lo han afirmado algunos otros que ya hemos mencionado, él puede modificar su vida. Inclusive él hablaba respecto del karma. El karma es un término que se utiliza en el hinduismo, ¿sí? En la India, en las doctrinas del Zen, del Chen, en las doctrinas del taoísmo, del budismo, ¿sí? Se menciona sobre el karma, y el karma es como, vendría a ser como el resultado de los actos que nosotros hayamos realizado, ¿sí? Si tú haces mal, ¿qué puedes esperar? Puedes esperar mal. Si tú haces bien, ¿qué puedes esperar? El bien. Hay una frase que dice, haz el bien sin mirar a quién, sin prejuicios. Samael Aumbeor expresaba de que cuando una persona, a través de poder indagar en estos registros acásicos, podía llegar a canjear o a interactuar para poder así elegir su vida o elegir las variables que podía tener la existencia del ser humano. Esperamos podamos haber compartido una información que haya sido de tu agrado para ti. Si te gustó, te invitamos a compartirla. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal y a ser parte de nuestras redes sociales. En la descripción del video encontrarás los grupos en los cuales pues compartimos temas ufológicos, paranormales, esotéricos, de ángeles, de magia elemental. De antemano, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. ¿Sí? Te invitamos a suscribirte. Si tienes alguna duda o opinión, puedes dejarla en tus comentarios o